¿Cómo te gustaría ser recordado? Ni me preocupa. No creemos que somos importantes. No somos ni un grano de arena en la magnitud del universo. No sé por qué vamos a ser más importantes que las hormigas. Hace millones de años que están las hormigas arriba de la Tierra. Y probablemente estén después de nosotros. El hombre es un bichito vanidoso. Porque nos recuerdan los monumentos más espectaculares, los humanos lo han hecho intentando sobrevivir. Aman la vida. Esos monumentos como son las pirámides. 300.000 personas trabajando 20 años. El sacrificio que se negó para hacer una tumba a un tipo. Una cosa. Es porque amamos la vida y queremos escapar a preguntas que no tienen respuesta, el sentido de la vida. ¿Qué hay después? ¿Habrá algo? Queremos creer que hay algo, que no puede terminar todo. ¿Y por qué vamos a ser más importantes nosotros que el resto de los animales que andan por ahí? No sé. Pienso que venimos de la nada y vamos a la nada. Que son fenómenos, que la vida es una aventura de la molécula. Pero respeto mucho al mundo religioso. Como estudié algo de antropología, he visto que todos los grupos humanos terminan creyendo en algo que no pueden demostrar. Necesitan creer en algo. El hombre necesita tener fe en algo. Inventa cosas que le sirven para agruparse. Y algunas religiones son un consuelo que ayudan a bien morir. Por eso les repito, soy amigo del Papa, pero mi creencia interior, no. Pero bueno, está todo abierto. ¿Qué les dirías a aquellos que levantan trincheras ideológicas y ven imposible el entendimiento entre quienes piensan distinto? Los sapiens somos animales sociales. No podemos vivir en soledad como los pumas. Tenemos no menos de 300.000 años viviendo en grupos, más o menos, de 40, 50, clánicos. Hasta el punto que en toda la forma de derecho antiguo, después la pena de muerte era la pena más importante que te echaran de la comunidad. No se podía vivir solo. La comunidad te ampara, te defiende, la sociedad. Pero si somos un conjunto de individuos que vivimos en sociedad, hay conflicto. Porque cada individuo es único. Y alguien tiene que terciar en los conflictos para que sobreviva la sociedad. Ese es el papel de la política. Por eso estoy de acuerdo con la definición de Aristóteles. El hombre es un animal político, pero lo es porque es un animal social. No puede vivir en soledad. Y lo que nos ha dado la sociedad muchísimo. No nos damos cuenta. Pero cuando nacemos, recibimos todo ese aluvión que construyó la civilización. Es como una solidaridad intergeneracional de aquellos que descubrieron el fuego y la rueda, a los que están trabajando en la biología molecular. Todo eso lo recibimos cuando nacemos, no nos damos cuenta. Y es mucho lo que nos da la sociedad. Si tuviéramos que vivir en soledad, como los pumas, ¿vos te crees que ibas a vivir con ese aparatito? A lo sumo andarías con un cuero, con suerte. Vivís porque están los demás. Porque si ese camioncito se te rompe, vas a conseguir un mecánico que te lo arregle. Y así sucesivamente.
dependemos, interdependemos, nos demos cuenta o no. Las pichas que tenemos puestas, los zapatos, todo. Entonces, interdependemos socialmente. Hay que cuidarlo de la sociedad. Pero si tenemos diferencia, porque cada individuo, hay que aprender a tolerar. Y una cosa es la pasión y otra cosa el fanatismo. Fanatismo es amigo del odio. Y el odio es ciego como el amor. Con la diferencia que el amor es creador. Y el odio te termina destruyendo a ti y a los demás. No vale la pena gastar energía en odiar. Es cómodo aprender a olvidar. Yo no soy Dios para perdonar, ni soy Dios para juzgar. Soy un simple mortal, luchador. Y si el mundo mira mucho para atrás, te vuelven loco por cuentas que quieren cobrar y todo esto. Pero la vida es por venir y es hacia adelante. La naturaleza nos colocó los ojos hacia adelante. Hubiera sido útil que nos hubiera colocado un ojo en la espalda para cuidarnos, pero la vida es afirmación, es por venir. Lo que pasó, pasó. Sirve para aprender, sirve para tener enseñanza. Pero no tiene sentido andar cobrando cuentas ni nada, porque, ¿sabes? Porque en definitiva hay que pensar en los nuevos que vienen. Entonces, hay cosas que no puedes olvidar, pero en la vida hay cuentas que no se cobran. Hay que aprender, se pone en una mochila y hay que aprender a andar. Y convivir en una sociedad significa respetar lo que es diferente, lo cual no quiere decir que tengas que estar de acuerdo. Simplemente tienes que respetar, porque si no, no hay convivencia posible. Para estar todos de acuerdo no precisamos democracia. Ponemos un rey que nos mande y ya está. Pero como no estamos de acuerdo, necesitamos tener el oficio de convivir con diferencia. Y por lo tanto, es muy útil preocuparse por lo que viene y por el destino de las nuevas generaciones. Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro y te tocó a ti. Pero la vida es a término, se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Y entonces, como cualquier cosa biológica, tienes necesidades. Pero si dejas que las necesidades se transformen en una cosa infinita, te vas a pasar toda la vida tapando agujeros y comprando y teniendo mucho y preocupado después por lo que tenés y porque te lo roban y que pasa esto y pasa el otro y no te queda tiempo de tu vida para gastarlo en los afectos, que al final es lo único que te vas a llevar. En tu edad, en la edad de ustedes, el amor es volcánico, precisa tiempo. Con el paso de los años, el amor es una dulce costumbre, un compañerismo. También precisa tiempo. Y precisas tiempo humano para tus amigos, para tu tiempo, para las relaciones.
Porque los humanos precisamos afectos, pero eso lleva tiempo. No hay registradora para los afectos. Entonces vas a una ciudad moderna, hay una cosa, la gente vive en un bloque de apartamentos, ni se saluda, pasa un montón de soledades en el medio de la multitud. Mi definición es un poco estoica. Como decía Séneca, pobre es el que precisa mucho. O como dicen los aymara, pobre es el que no tiene comunidad, el que no tiene compañeros, el que no tiene amigos. Pero todo eso lleva tiempo. Los afectos llevan tiempo. Suelen decir la gente, yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Me parece bárbaro. Pero después le falta a él porque no tiene tiempo. ¿Y quién te dijo que un gurí precisa solo juguete o comida? Un gurí es un novillo de afecto. Necesita la sensación de amor, de relación humana, que se preocupen por él. Entonces no es solo una cuestión de riqueza, es una cuestión de felicidad. ¿Por qué pasar en la vida? Yo sé que estoy a contrapelo de lo que son los valores corrientes de la vida contemporánea, triunfar es hacerse rico y eso. Para mí volverse loco. Tenés que tener el pan asegurado, tenés que tener un techo asegurado, tenés que tener un nido y eso. Pero después que, si te vas a ir y te van a comer los gusanos. Y la amistad y los afectos, el cultivar las relaciones humanas, todo eso lleva tiempo. Ojo, yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad, ponernos un límite. Porque si tengo muchas cosas, me vuelve loco la cantidad de cosas. Casa grande, sirviente, cuidado que te roban, que esto, que el otro, que pim, pa, o mayordomo, esto. Pero ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Entonces, vivimos con mucha sobriedad, con lo necesario y vivimos felices. Tenemos amigos por todos lados. Y bueno, es una filosofía de la vida. Por otro lado, pienso que la humanidad, si sigue así, acumulando cosas y dale, vamos a destrozar el mundo. La humanidad se ha transformado en un fenómeno geológico. Ahora estamos influyendo en el clima, influyendo en la sequía, la cantidad de basura que hacemos, todo. Es una civilización de despilfarro, me parece. Y no es que tiremos cosas, estamos tirando tiempo humano de la vida. Y creo que la vida hay que trabajar para vivir. El que no produce algo está viviendo a costilla de algunos que trabajan, pero la vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación, no sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. A mí me encanta la naturaleza. El otro día iba manejando un tractor y había una tera con su nido. Y el tractor se le venía encima. Y no se movía, estaba dispuesto a morir abajo del tractor.
Yo paré el tractor y media vuelta y le respeté el nido y la dejé tranquila, ¿no? Algo maravilloso. La lucha por la vida. Pero tenés que tener tiempo para ver esas cosas. ¿Qué suponen para ti las flores y la naturaleza? Las flores, yo trabajaba de chico en eso. Vivíamos de eso. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Y con mi madre cultivábamos flores que se vendían mucho y eso. Pero es una profesión que casi tiende a desaparecer en el Uruguay. Porque han cambiado las costumbres. Y han irrumpido cosas increíbles. Flores artificiales, chinas, macetas. Entonces ponen una macetita que parece es una cosa muerta, pero parece viva. Y como fenómeno de mercado está muy venido a menos. Ahora planto verdura para comer la gente. Y alfalfa para los caballos. Después de los mongoles, nosotros somos el país que tiene más caballos por habitante. A través de un problema de tradición. Como es un país ganadero, el caballo era imprescindible para cuidar el ganado y todo lo demás, y ha quedado incorporado en la cultura. Es como el perro en otros lugares. Acá el caballo compone un asunto cultural, ¿viste? Y los caballos urbanos, bueno, tienen problemas de comida y todo eso. Plantamos alfalfa para ellos. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra alfalfa? Es una palabra árabe. Quiere decir la buena planta. Es altamente proteica y en ciertas condiciones mejora la tierra. ¿Qué crees que es lo mejor que has hecho y de lo que puedas sentirte satisfecho? Lo mejor que he hecho es amar la vida y impulsar la vida. ¿Sabes lo que es triunfar en la vida? Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Eso juega en el trabajo, juega en el amor, en todas las relaciones humanas. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. El mayor logro es que cuando me vaya va a quedar un puñado grande de gente que va a seguir militando, soñando con mejorar el mundo en el que vivimos. Seguramente que siempre ambicionás mucho más de lo que podés lograr, pero son escaloncitos. Todo lo que ha sido progreso humano ha sido porque hubo gente que se rompió el alma, que transformó esa causa en la causa de su vida. Los trabajadores tienen 8 horas, sí, porque hubo allá por el 1890 gente que hasta perdió la vida peleando por las 8 horas cuando trabajaban 12, 14 horas. Y todo lo que sea libertades que se consiguieron, todo es porque hubo gente que luchó. Bueno, nada nos va a caer regalado del cielo. Yo me conformo que quede una barra de gente luchando con eso. Eso es el mejor festejo y el mejor recuerdo. Lo demás se lo lleva el viento. ¿Cómo crees que se puede resolver la desigualdad y la pobreza? ¿Crees en el acceso a la educación como un camino? Es un gran componente, la educación es un gran componente, pero también tiene que generar la educación y la convivencia valores para podar un poco el egoísmo que llevamos adentro también, que es natural. Todas las cosas vivas están programadas con una cuota de egoísmo, porque la naturaleza, a todo lo que somos vivos, nos mete un mensaje en el disco duro. Tenemos que luchar por nuestra vida y por la vida de nuestros descendientes inmediatos. Pero cuando eso se exacerba al máximo,
terminamos peleando para acumular mucho más de lo que precisamos. Y con eso a veces le estamos quitando a otros oportunidades. Esta es una lucha cultural y social que va a durar tiempo. Ahora empiezan a aparecer máquinas que piensan. Es maravilloso y peligroso. Las dos cosas. Me pregunto, ¿los robots van a pagar impuestos? ¿Van a contribuir con la seguridad social o no? Porque las máquinas deben de servir a la gente y no la gente a las máquinas. Son problemas nuevos que aparecen, ¿verdad? Va a haber lucha. Porque hasta ahora todo el progreso tecnológico fue la prolongación de las manos, la prolongación de la voz, la prolongación de la vista. Pero ahora aparecieron máquinas que es la prolongación de la inteligencia. Esto no existía. Este es el desafío del tiempo a ustedes que son jóvenes. Puede ser una maravilla o puede ser una pesadilla. Porque la pregunta es, ¿para qué trabaja esa inteligencia? Por eso va a haber batalla, seguramente. Voy al supermercado, no hay más nadie, ni cajera, ni nadie. Me despacho y todo, voy todo, una máquina me atiende y digo, maca no. ¿Y quién paga la seguridad social para que se jubile la cajera que ya no está? Me hago esas preguntas. Y va a haber que arreglarlo, porque los robots no van al supermercado a comprar. ¿Verdad? Va a haber conflicto. La primera vez lo vi en España, un robot de esos. Fui a la central del Santander, del banco. Ni me agarra un petizo así, un robot así, me lleva al ascensor y dije, estamos fritos. No hay más porteros, meten un robot. Chao. Es lo que se viene, hermano, y eso va a traer un problema del trabajo y de la ocupación de la gente y todo lo demás. Y está bien. Las máquinas son para aliviar el trabajo del humano, pero hay que repartir. Ahí viene la cuestión. Da la sensación de que, bueno, en comparación con generaciones anteriores, las tecnologías pues, están haciendo que nos separemos entre nosotros y que ese contacto que yo siento que cuando voy a lugares, pues así con menos recursos o zonas más rurales, normalmente hay un contacto mucho más directo entre las personas se miran a los ojos y hay algo que nutre mucho, ¿no? Que es ese contacto, esa convivencia con las personas y en nuestra sociedad contemporánea siento que se está perdiendo. Es horroroso, loco. Ves una parejita como ustedes, jóvenes, sentados en un bar y están uno así, en lugar de estar de la mano mimoseándose, están todos locos esto. Y uno después piensa, yo soy de otro tiempo, estoy juzgando mal, ¿no? Pero te parece una cosa tan ridícula que viene una relación humana y que esté cada uno enfrascado en... Es un problema. Por momentos me da la sensación de que hay un avance tecnológico brutal, pero no hemos avanzado nada en valores. La humanidad parece un gorila con una ametralladora. Una brutal tecnología, pero no está a la altura de la tecnología que tiene. Un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Pero como él no está a nivel de cosas, lo usa para cualquier desastre. No es culpa de la tecnología. Es que la tecnología avanzó mucho más de lo que hemos avanzado en promedio como humanidad. No sé si lo que liberaremos eso. Pero no podemos funcionar con esta tecnología con los valores que traemos. No sé qué habrá ocurrido, pero desde luego cuando yo estaba en el colegio,
la ética y la filosofía eran asignaturas que estaban a punto de quitar, ¿no? Que parecen dos de las asignaturas más importantes, eran secundarias porque no son y están a prácticas, punto de no quitarlas. son redituables. En muchos lados la educación se está transformando en que tú seas un trabajador eficiente, no un individuo que piense o que sueñe. No, no, que vos sirvas para el trabajo aquel. Lo otro no joda, que eso no da sport. Ya pasó la evolución de la ciencia. La economía, la economía estaba muy ligada a la filosofía y a la política. Adam Smith, que se toma como el símbolo de la economía liberal, lo manosean, no lo desprecian. Adam Smith era un humanista, un hombre y lo reducen a una frase, el mercado, la magia del mercado. Entonces, la economía que empezó siendo economía política, ahora quedó economía, es econometrismo, un conjunto de fórmulas. Si hay déficit fiscal y esto y el otro, pero la gente parece que no, que no cuenta. No se puede deshumanizar el conocimiento. El conocimiento tiene sentido si está embebido de humanismo. Si hace o no hace a la suerte de la gente y a solucionar los problemas de la gente. Y el problema más grande, si pasamos con una sensación de felicidad en el curso de la vida o pasamos solamente obligaciones y angustia y compromiso. No sé, es complicado, es complicado. Tenemos una gran crisis de valores. Les confieso que cuando veo Europa mirado desde acá, ahora con esta guerra que tiene, digo, están todos locos. Sabemos lo que pasa con el cambio climático. Alemania empezó a revivir las minas de carbón y dale que es tarde y esto y el otro. Y otros, veo que los técnicos de la guerra de la OTAN están calculando la posibilidad de guerra táctica con armamento táctico nuclear. Están locos, están. ¿Y a dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos con esto? No hay sentido del límite. Aquella vieja afirmación griega, nada en demasía. Para las cosas tienen límite. Hay cosas que tienen que tener límite. Tener valores significa eso también. Tenemos una crisis de conducción esta es una civilización global, pero la maneja el mercado, no la maneja la inteligencia humana. Me da la impresión, no estamos a la altura de la civilización que hemos desatado. Ahora nos maneja las necesidades del mercado y globalizaciones ha habido varias. El Imperio Romano fue una globalización en su época, pero tenía una dirección. Buena o mala, tenía una dirección. China es hija de un imperio milenario. Fue una globalización en su tiempo. Semejante espacio que cubrió y todo. Pero tenía una dirección. Todos esos fenómenos fueron hechos con la espada. Ahora eso es impensable. Tenemos que tener una humanidad que sea capaz de hacer acuerdos. Generamos unas Naciones Unidas para eso, pero ahora le hemos desvestido. Prácticamente nos corta el bacalao. Son una manga de viejos para sacarse fotos y ni pinchan ni cortan. Y tenemos fenómenos que son globales porque la cuestión del clima no lo puede arreglar ningún país. Necesitamos políticas mundiales. Y sabemos lo que hay que hacer. Hace más de 30 años que la ciencia nos dijo lo que había que hacer, pero no lo hacemos. Y entonces ahora tenés el regalito, 200.000 hectáreas prendidas fuego en España, una ola de calor se queda en Europa. Eso por lo que ver, pero hay que ver en África. Te puedo garantizar que hay obras calculadas hace 50 años que no se han hecho.
Hay, por ejemplo, en una hora calculada, para hacer un río con el desagüe, con el deshielo de Alaska que pase por las Rocallosas y llegue a California y muera en el desierto de México. Un torrente de agua dulce que se va al mar. Y en lugar de que vaya al mar, que sirva para río. ¿Sabes cuánto costaba? El presupuesto militar de Estados Unidos en un año. Hay propuestas de hacer un sistema de canales y de lagos en el Sahara. ¿Para qué? Para aumentar la evotranspiración y con ello aumentar el índice pluviométrico. El hombre es muchísimo lo que puede hacer. Pero no, estamos para la guerra, estamos para otras cosas, gastamos en armamento, en cohetes, y no, igual. No es que no haya medios, los estamos despilfarrando. Eso es lo que más te calienta. Porque los humanos hicimos muchas barbaridades en nuestra historia. Acá en América Latina deben de haber desaparecido cientos de géneros de animales grandes. Porque el hombre cazando mataba a los que más rendían los primeros, pero el hombre no sabía. Ahora la desgracia es que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos los desastres que trae y seguimos. Y entonces es un desafío muy fuerte que tenemos por delante. La única esperanza son ustedes, los jóvenes, que pateen en algún modo para cambiar esto. En Europa es fuerte eso. Hay mucha gente joven que se da cuenta de eso. Uruguay es un país pequeño que tiene como culpa estar en una esquina importante. Uruguay es un pedazo de la Argentina. Componía la misma unidad, el mismo virreinato de España. Pero la guerra de la independencia, hubo mucho lío y eso. Y siempre fue ambicionado por Portugal. Invadió 2 veces el Uruguay, lo ocupó, etc. Por Brasil. Y en esas contradicciones se dieron circunstancias. El problema era una lucha de puertos. Montevideo, mejor puerto que Buenos Aires, perjudicaba los intereses de Buenos Aires. Y cuando el mundo colonial se desploma, el único ingreso que tienen los estados nacientes son los impuestos de aduana. El que cobraba la aduana tenía plata para formar un ejército y molerlo a palo al otro. Entonces las aduanas eran importantísimas. Surgió un movimiento federal que buscaba que cada provincia se gobernara y tuvieran un gobierno central para las políticas internacionales, pero después que tuviera, eso se llamó federalismo. Un uruguayo, Artigas, tenía la idea de un tipo de organización como la que se dio en Estados Unidos en las 7 colonias cuando surge la independencia. Eso chocaba con los intereses de Buenos Aires. Y eso produjo enormes conflictos y la última invasión portuguesa estuvo propiciada por quienes gobernaban en Buenos Aires porque no podían con Artigas. A resulta de esto, Inglaterra aprovechó y salió como garantía para que fuéramos un país independiente. Porque mirando lejos, Inglaterra no podía, que era la potencia de la época, conciliar que toda la costa atlántica quedara en manos de 2 países. Fue la garantía de nuestra independencia en 1928. Y ahí arrancó el Uruguay. Tuvimos casi después como 80 años de guerras intestinas, civiles, no importa. Pero a partir de 1904 tuvimos 2 gobiernos sucesivos que se podía llamar gobierno socialdemócrata para su época. Fíjate que en 1910 el gobierno le da el divorcio a la mujer por su sola... Hay que ubicarse en 1910. Le da el divorcio a la mujer por su sola voluntad. El presidente escribía Dios con minúscula.
separó la iglesia del Estado. Se juntó con una mujer que tenía 3 hijos, vos sabés lo que era en aquel mundo. Fundó una facultad femenina para que las familias se animaran a mandar a las hijas a estudiar, porque las familias eran tan conservadoras que mandar a una nena a estudiar era como una cosa degradante. Hay que ubicarse en la mentalidad de 1910, el prejuicio que había. Hay un discurso del poeta de la patria, Zorrilla de San Martín, en el Parlamento, que se oponía a la enseñanza de las mujeres porque iban a perder las dulces costumbres del hogar. Ese era el Uruguay. Darlo vuelta a eso lo dio vuelta. Establecía que cosas como esta, el sindicato del abogado del pobre, se le dio el voto a la mujer, etcétera, tempranamente, etcétera, y todo, pero todo en el marco de unas luchas. O cosas como esta, reconocer la prostitución y organizarla en la cuestión de salud y todo lo demás. No se le ocurrió prohibir el alcohol. ¿Sabes lo que hizo? El alcohol, en aquella época lo entreveraban con alcohol de madera, que es más barato, que es un veneno. Entonces el alcohol lo fabricaba el Estado, lo cobraba un poco más caro y con eso subsidiaba salud pública. Te estoy hablando de 1910, 1915, muy tempranamente. Y aprendemos una lección. Lo que no me gusta, pero sigue pasando, cuanto vos lo prohibís, peor. Tenés que organizarlo para que sea lo menos peor posible. Eso nos dio una característica de país abierto, con derechos sociales. Ya en la década del 40 teníamos consejos de salario. Y una serie de derechos sociales que no existían en otros países de América. La enseñanza es gratuita, yo qué sé, hace 150 años. La universidad principal es del Estado, es gratuita, quiere decir la paga la sociedad con impuestos. Esas características que tiene el Uruguay también nos hizo a nosotros. Si hubiéramos nacido en otro lado, tal vez sería muy distinto, pero eso se lo debemos a la historia del Uruguay. No quiere decir que seamos bucólicos, perfectos, no, tenemos cada errores bárbaros y todo lo demás. Pero si vos comparás con el contexto de América Latina, siempre fuimos el país que repartía mejor. No el más rico, el que repartía mejor. Un país suavemente ondulado. No es un país de extremo, ni por un lado ni para el otro. Un país medio centrista. La derecha nuestra es ridícula que si la compara con otras derechas. Nuestra izquierda también. Es mucho más atemperada. Te lo digo yo por estar preso y sentir que venían oficiales argentinos y le decían a los oficiales uruguayos, estos en la Argentina estaban bajo el agua. Y somos parecidos, pero somos hijos de una cultura distinta. Espero que Europa se sacuda de esta etapa de... Me duele mucho lo que pasa en Europa. No solo Putin está loco, están todos locos. Y es una locura contagiosa. Y van a pasar mal los pueblos y van a sufrir mucho. Porque hay una cosa. Cuando tú estás bien o relativamente bien en una sociedad y caes de golpe, sufres mucho más que el que está acostumbrado a tratar contra el suelo. Que prioricen la vida, la vida es un milagro. Probablemente la vida en la inmensidad del universo. Pero aquí en la vuelta, lo que se ha dado en este planeta y esto que se llama vida, toda la forma de vida,
Hay que cuidarlo. Es hermosa la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida es sentimiento. Se sienten cosas. No creas que el sentimiento es una peculiaridad de los humanos. Los animales tienen sentimiento. Hermosos sentimientos tienen también. Las piedras no tienen sentimiento. La madera no tiene sentimiento. Los minerales no tienen sentimiento. Lo que tienen sentimiento son las cosas vivas. Hasta las plantas. Se ha descubierto que las plantas, por ejemplo, estás en un invernáculo y cambian las relaciones eléctricas de las plantas, si entra gente desconocida. Es impresionante. La naturaleza viva es impresionante. Hay que cuidar la vida. Por supuesto que la vida humana es una causa noble, diría cuasi milagrosa, porque las dimensiones del mundo inerte, te das cuenta que el manchoncito de la vida es como un borroncito ahí, dándole una categoría distinta. Y por eso, amar y vivir con intensidad. Gozar de la vida. Gozar de los colores, de los sentimientos, de la esperanza. Sufrir la frustración. Doler. Amar y llorar. Sacudir la piel, sentir nervio, hambre, frío, esperanza. Es la diferencia a lo inerte. No puedo concebir la gente que se suicida, y mucho menos los muchachos que se suicidan. Es una cosa que me lastima. Son muy pocos los animales que se suicidan. Y algunos que se suicidan es para salvar a los otros. El único que comete esa barbaridad es el humano. Pero bueno, cuando lleves esa vieja que nos lleva a todo, le quisiera decir, por favor, señora, sirva otra vuelta.